Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este espacio especial sobre derechos humanos. Hoy hablaremos de las violaciones a los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTQ, tanto en México como en otras partes del mundo. Durante los últimos meses, diferentes medios nacionales e internacionales han documentado casos alarmantes de violencia, discriminación y negligencia. A lo largo de este programa analizaremos 6 historias reales que muestran cómo se vulneran los derechos fundamentales. Me acompañan mis compañeras y compañeros de mesa, Leonila, Ivonne, Karen y Josie, quienes presentarán cada caso con información verificada y testimonios. Gracias, Ger. En este programa no solo contaremos hechos, también reflexionaremos sobre cómo la sociedad, las instituciones y las universidades pueden actuar para prevenir la violencia y proteger los derechos. Y lo haremos recordando que cada nombre, cada caso es una historia humana. Casos que representan a miles de mujeres y personas de la comunidad LGBTQ que exigen justicia y respeto. Y también hablaremos de las universidades mexicanas que ya aplican protocolos contra la violencia de género, inspiradas en programas como Unigénero de la UANL. Comenzamos con los más importantes. ¿Cuáles son los derechos que están siendo vulnerados? Para entender las violaciones, debemos recordar que derechos protegen a las mujeres y a la comunidad LGBTQI+. Las mujeres tienen derecho a la vida, a la integridad física, a la igualdad y a no ser discriminadas. Tienen derecho al acceso a la justicia, a la salud sexual y reproductiva, a un trabajo y educación libres de violencia y a recibir protección cuando su integridad esté en riesgo. La comunidad LGBTQI+, por su parte, tiene derechos que deben ser reconocidos sin excepción. El derecho a la igualdad, a no ser discriminados por su orientación o identidad, a la seguridad personal, a la libertad de expresión, a la identidad de género reconocida legalmente y a recibir servicios de salud sin prejuicios. Cuando cualquiera de estos derechos se viola, no solo se afecta a una persona, se daña a toda la sociedad. En los últimos 6 meses, los medios han reportado casos que nos muestran una realidad preocupante. Vamos a comenzar por México. Abril de 2025, Comonfort, Guanajuato. Jovita fue perseguida durante más de 350 metros, pidiendo auxilio. Llamó al 911, pasó frente a lugares donde había autoridades, pero nadie intervino. Fue asesinada minutos después. Este caso, reportado por El País, muestra una falla estructural, la ausencia de respuesta policial inmediata. Los derechos violentados son claros: derecho a la vida, a la integridad física y al acceso a la protección y justicia. El caso de Jovita no es aislado. Guanajuato es uno de los estados con más feminicidios en el país. Las autoridades locales han sido criticadas por falta de protocolos efectivos de atención a víctimas. Escuchemos a un especialista en género. Cuando el Estado no responde, se convierte en cómplice por omisión. No basta con detener al agresor, hay que garantizar que ninguna mujer quede sin auxilio. Las familias siguen exigiendo justicia. Este caso simboliza la vulneralización del derecho básico, el de vivir.
Lorena Jacqueline, joven de 25 años, desapareció en León, Guanajuato. Su familia denunció desde el primer día que pasaron 12 días sin respuesta. Fue hallada sin vida. La nota del país detalla negligencia en la investigación y retraso en activar protocolos de búsqueda. Se violaron los derechos a la vida, a la seguridad y a la justicia pronta y eficaz. Su familia denuncia revictimización. Los funcionarios minimizaron las alertas. Lorena representa a muchas mujeres desaparecidas, cuyas búsquedas no se activan con la urgencia necesaria. Y cada minuto que se pierde en una investigación puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Hace pocos días fue detenido un presunto responsable del feminicidio de la enfermera Norma Patricia Ayala. El crimen ocurrió en su trayecto al hospital donde trabajaba. Este caso, reportado por Proceso, nos recuerda que las mujeres siguen sin estar seguras ni siquiera en sus trabajos cotidianos. El derecho a la vida, a la seguridad personal y al trabajo libre de violencia fueron vulnerados. Además, este tipo de casos subraya la urgencia de políticas de prevención, iluminación y acompañamiento seguro en espacios públicos. Y aquí también entra la responsabilidad institucional. Las universidades y los hospitales deben garantizar entornos seguros para su personal. De México saltamos ahora al panorama internacional, donde la violencia y discriminación contra la comunidad LGBT también han formado fuerza. 6 meses recientes muestran retrocesos en derechos que ya se consideraban garantizados. Veamos 3 casos que reflejan cómo la intolerancia se traduce en políticas y agresiones. Uganda, África. En mayo de 2025, The Guardian publicó un reporte sobre detenciones arbitrarias y ataques a personas LGBTQ+, tras la aprobación de una ley antigénero. Esa ley permite encarcelar de por vida a personas por su orientación sexual y castigar con prisión a quienes las apoyen. Aquí se violan el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad y a la no discriminación. Organizaciones como la Amnistía Internacional y la Human Rights Watch calificaron la situación como una persecución de Estado. Escuchemos una cita de un activista ugandés. Vivir aquí siendo gay es vivir escondido. Tienes miedo de hablar, de salir y de existir. Esta frase lo dice todo. La homofobia institucionalizada sigue costando vidas. En Alemania, un país que suele ser símbolo de tolerancia, hubo controversia este año. El Parlamento prohibió izar la bandera del orgullo LGBTQI+ durante sesiones oficiales, argumentando neutralidad política. Le Monde reportó también un argumento de agresiones homofóbicas en ciudades como Berlín y Hamburgo. Aunque no se trata de violencia física estatal, sí vulnera el derecho a la libertad de expresión y manifestación,
y genera un ambiente de inseguridad para la comunidad. Es un recordatorio de que los derechos pueden retroceder incluso en democracias consolidadas. En Estados Unidos, la ACLU documentó más de 400 proyectos de ley en 2025 que restringen derechos de personas LGBTQ+, especialmente trans. Entre ellos, leyes que limitan el acceso a terapias hormonales para adolescentes trans o prohíben enseñar sobre diversidad en escuelas. Estas políticas violan los derechos a la igualdad, a la salud y libertad de expresión. Grupos civiles denuncian que la retórica política ha generado más agresiones y discursos de odio. La discriminación legal se traduce en violencia social. Los derechos humanos no deben depender del estado en el que vivas. Frente a este panorama, hay instituciones que sí están haciendo cambios reales. En México, varias universidades han implementado programas y protocolos para atender la violencia de género. Destacan la UANL con Unigénero, la UNAM con su protocolo para la atención de casos de violencia de género, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Iberoamericana, la UAM y el Tecnológico de Monterrey. Estos programas ofrecen atención jurídica, psicológica y acompañamiento a víctimas. Además, promueven la prevención mediante campañas educativas y talleres. La universidad no solo forma profesionales, sino también ciudadanos conscientes de la igualdad y el respeto. Después de escuchar estos casos, una pregunta queda en el aire. ¿Qué podemos hacer como sociedad? Primero, no normalizar la violencia, denunciar, acompañar y exigir justicia son actos de responsabilidad social. Segundo, educar. La igualdad y el respeto se aprenden desde la infancia y se refuerzan en casa, en la escuela y en los medios. Y tercero, crear redes de apoyo. Cada mujer y persona LGBTQ debe saber que no está sola. Los derechos humanos no se discuten, se respetan. La vida, la libertad, la igualdad y la dignidad no tienen condiciones. Este noticiero busca informar, pero también inspirar acción. A nombre de todo el equipo, Leonila, Ivonne, Karen, Josie y mi persona, les agradecemos por acompañarnos en este especial de 30 minutos. Y recuerden, la justicia comienza cuando decidimos no callar. Durante los últimos 20 minutos hemos recorrido historias duras pero necesarias. Hemos visto cómo en diferentes rincones del mundo, desde Guanajuato hasta Uganda, desde Alemania hasta Estados Unidos, persisten las violencias, las omisiones y los discursos que niegan la dignidad de las personas. Pero también hemos visto algo más, la fuerza de quienes no se rinden, mujeres, colectivos, universidades, periodistas, defensoras, defensores, que todos los días luchan para que la justicia deje de ser una promesa y se convierta en realidad. Cuando hablamos de derechos humanos, no hablamos de conceptos lejanos, hablamos de derecho volver a casa.
a caminar sin miedo, a amar sin esconderse, a ser escuchadas y escuchados. Hablamos de reconocer que detrás de cada caso hay una historia, una familia, una vida que merece respeto. El respeto no se pide, se exige. Y esa exigencia no es uno de unos cuantos, es de todas y todos. A lo largo de estas notas hemos nombrado a Jovita, a Lorena Jacqueline, a Norma Patricia Ayala, y aunque sus casos duelen, también nos recuerdan que cada nombre pronunciado es un acto de memoria y de resistencia. Nombrarlas, es decir, no están olvidadas. Porque la memoria es la herramienta más poderosa contra la impunidad, y cada vez que una mujer o una persona LGBTQI+ alza la voz, abre camino para las que vienen detrás. Las cifras pueden parecer frías, pero detrás de ellas hay realidades que deben cambiar. Hoy más que nunca necesitamos instituciones que respondan, policías que actúen, jueces que impartan justicia con perspectiva de género y gobiernos que no se queden en discursos. También necesitamos medios de comunicación responsables y audiencias críticas que no callen ante la injusticia. La violencia no es un destino, es un sistema. Y los sistemas que se transforman cuando la sociedad lo exige unida. Esa transformación empieza en los espacios que habitamos, en la escuela, el trabajo, las redes, la casa. Empieza cuando dejamos de culpar a las víctimas y comenzamos a cuestionar las estructuras que sostienen la violencia. Empieza cuando un amigo interviene, cuando una universidad protege, cuando una ley se aplica sin discriminación. Empieza cuando entendemos que los derechos humanos no dependen de género, orientación o apariencia. Y es que hablar de derechos humanos no es de hablar de ideologías, es hablar de humanidad. Negar derechos a alguien es deshumanizarle, y eso nos degrada como sociedad. La lucha por la igualdad no divide, al contrario, nos une en un mismo propósito, al de construir un mundo más justo y seguro para todas las personas. Las historias de violencia no deben repetirse. Cada gobierno, cada institución, cada persona tiene una responsabilidad en esta tarea, desde las leyes hasta los protocolos universitarios, desde las aulas hasta las familias. La igualdad se construye paso a paso. Y aunque aún hay muchos por hacer, también hay esperanza. Lo vemos en cada marcha, en cada protesta, en cada joven que se informa y actúa. Lo vemos en las universidades que implementan protocolos, en los hombres que cuestionan su papel, en las mujeres y personas LGBTQI+, que deciden vivir sin miedo. Esa esperanza, aunque a veces parezca frágil, es indestructible cuando se sostiene entre muchas manos. Por eso, este programa no termina aquí. Cada vez que compartimos información verificada, que exigimos justicia o que apoyamos a una víctima, estamos continuando esta historia. Una historia que queremos que termine con igualdad, respeto y libertad para todas y todos. A las mujeres que siguen luchando, a la comunidad LGBTQI+, que sigue resistiendo, a las familias que no se rinden, no están solas, no están solos, sus voces nos inspiran a seguir hablando, a seguir informando y sobre todo a seguir creyendo que un cambio es posible. Porque mientras haya quienes levanten la voz, habrá esperanza. Mientras existan quienes nombren la injusticia, habrá memoria. Y mientras defendamos los derechos de todas y todos, habrá un futuro. Y hasta aquí llega nuestro noticiero sobre el derecho de las mujeres y la comunidad LGBTQI+. Muchísimas gracias por acompañarnos y no se olviden y siempre recordar que la justicia comienza cuando decidimos no callar. Hoy más que nunca recordamos que cada historia contada tiene un propósito: transformar la indiferencia en acción. Ningún esfuerzo es pequeño cuando se trata de defender la vida y la dignidad, porque los derechos humanos no se heredan, se conquistan día a día, en cada aula, en cada calle, en cada voz que se niega a ser silenciada. A veces el cambio comienza con un solo gesto: escuchar, acompañar, denunciar, creerle a quien habla. Eso también es justicia. Sigamos informando y sigamos educando y sigamos soñando con un mundo donde nadie tenga que justificar quién es para ser respetado. Desde este espacio reafirmamos nuestro compromiso con la verdad y la empatía y la igualdad. Gracias por estar, por escuchar y por creer que otro futuro
puede ser posible.